El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo. Bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Vamos a terminar el capítulo 5, que nos ha resultado muy interesante y sobre todo muy práctico, muy pragmático para manejar situaciones en nuestras congregaciones, para manejar situaciones en la familia, porque recordemos que todos estos temas y todas estas situaciones afectan directamente familias, hogares, personas, congregaciones, concilios. Y la palabra de este capítulo 5 de Primera de Corintios trae sabiduría, trae revelación, trae entendimiento y trae manejo, metodología para hacer las cosas. Capítulo 5, voy a leer otra vez desde el verso 9, hacer un breve repaso de esta parte para finalizar en el versículo 13. En la carta pasada les dije que no tuvieran nada que ver con la gente que practica inmoralidad sexual. Pero eso no significa que deban separarse por completo de la gente de este mundo que comete inmoralidades sexuales, ni de los avaros, ni de los estafadores, ni de los que adoran ídolos. Para lograrlo tendrían que dejar este mundo ustedes mismos. Bueno, vamos a esto, amigos. ¿Cuántas veces nosotros, en nuestras orientaciones que hacemos de parejas y todo lo demás, encontramos que hay mucho dolor al interior de las parejas precisamente por los temas de infidelidad? Porque se presentan problemas como el que se analiza aquí en el capítulo 5. Puede que no sea al interior de las congregaciones, pero normalmente los hogares mixtos de fe, o sea, mixtos en la fe. Con el tema mixtos en la fe significa que ella es una mujer cristiana y creyente que asiste a tu congregación, pero el esposo no lo es. Entonces el esposo es una persona que cree en Dios, pero su vida es una vida normal como la de cualquier otra persona, que no tiene unos estándares éticos, morales y espirituales tan altos. Entonces, con mucha frecuencia se presentan esos problemas de la infidelidad por parte de los esposos y con algunas excepciones por parte de las esposas también. Entonces, cuando él está diciéndonos aquí que en la carta pasada, es decir, en la carta que envió anteriormente a los romanos, él estaba hablando que no se acercaran a ninguna persona que practicara la inmoralidad sexual. Entonces nosotros estaríamos completamente aislados y no podríamos relacionarnos con ninguna otra persona que llegásemos a tener idea nosotros y conocimiento que está practicando una sexualidad ilegal, ilegítima e incorrecta. No se trata de eso. Eso no significa que deban separarse por completo de la gente de este mundo que comete inmoralidades sexuales. Por el contrario, lo que nosotros tenemos es que hacer un acercamiento a esas personas y en la medida que permitan una orientación y un consejo podamos ayudarles. Amigos, los hogares, la gran mayoría de los hogares que tienen problemas de infidelidad obedece a que no hay satisfacción en esa área, que no se ha sabido desarrollar este comportamiento de intimidad en la pareja, que seguramente faltan algunos elementos en la práctica de la intimidad que los haga sentir felices, plenos, satisfechos y contentos. Y esta es una responsabilidad tanto del hombre como de la mujer, de hacer que su intimidad sea placentera para los dos y no meramente para uno de los dos, que generalmente es el hombre el que siente el placer. Y la mujer todo el tiempo se siente usada. Esa es la razón por la cual las mujeres hacen tantas protestas y normalmente la queja mayoritaria que siempre se tiene es que los hombres se están quejando porque sus mujeres no los quieren atender en la intimidad. Y las mujeres no encuentran ninguna otra arma de castigo para sus maridos sino suspenderles la atención en la intimidad. Más adelante, cuando lleguemos al capítulo 7, seguramente lo voy a explicar en detalle. Pero quiero que sepan que gran parte de las infidelidades obedece a la desatención. No es lo mismo que tú pongas un plato de comida a la mesa y te vayas y dejes a tu marido que se siente a comer solo. Y lo mismo pasa a veces en la intimidad. Ella está ausente, simplemente ha entregado su cuerpo, pero no está presente, no está activa, no tiene reconocimiento, no lo disfruta, no lo practica, no exige sus derechos. Entonces en esas condiciones es muy difícil. Cuando se viven tantas situaciones difíciles así, muchas parejas están tocadas por ese problema. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? ¿Los dejamos a un lado? ¿No volvemos a congregarlos? ¿Los echamos de nuestra congregación? No, error craso. Por el contrario, dice,
Pero eso no significa que deban separarse por completo de la gente de este mundo que comete inmoralidades sexuales, ni de los avaros, ni de los estafadores, ni de los que adoran ídolos. Para lograrlo tendrían que dejar este mundo ustedes mismos, es decir, morirnos, ser levantados por el Señor, que el Señor levante su iglesia y se la lleve, pero aún estamos aquí. Lo que les digo es que no tengan nada que ver con ninguno que diciendo ser hermano en Cristo practique pecado sexual, robe, adore ídolos o insulte a los demás o que sea borracho o estafador. Cuando dice que no tengan nada que ver con esto, no significa que no tengamos acercamiento con ellos. Lo que quiere decir es que ellos no pueden pertenecer a nuestra congregación como miembros, tenerlos en nuestra membresía, pero nunca podríamos cerrar las puertas de nuestros templos e impedirles, porque estaríamos nosotros entonces en el papel de jueces, no seríamos ministros de Dios, sino seríamos ministros de la justicia. Y pondríamos a la puerta personas que no dejen entrar a eso. Entonces, ¿qué haríamos? Buscamos un detector, ¿qué haríamos? Les pediríamos pruebas. ¿Qué clase de cosas tendríamos nosotros para evitar que estas personas llegaran a nuestra congregación? Pero por el contrario, Jesús no rechazó a ninguno de los que vinieron a Él. Todo el que se acercó a Él, siempre, con buena o con mala intención, Jesús lo atendió. Recordemos que en muchas ocasiones llegó a casas inadecuadas e indebidas, porque no había una buena intención del anfitrión. Lo que quería demostrar muchas cosas, entre otras, a ver si de pronto podía Jesús caer en la trampa. Pero Jesús siempre estuvo dispuesto a hacerlo, ir a uno y otro lugar. Nosotros, en la práctica de la fe, amigos, vivamos confiados en el Señor, pero quitemos de nuestra mente y de nuestro corazón toda prevención que nos lleve al fanatismo. Es lo que Pablo está pretendiendo decirnos aquí a nosotros. Porque si queremos que el reino de Dios avance, ¿cómo va a avanzar el reino de Dios entre los del reino de Dios? El reino de Dios tiene que avanzar en el reino de las tinieblas, tiene que avanzar allá. Y yo quiero que lo imaginemos de esta manera, como cuando tú vas en una noche oscura y te metes en una cueva y tú quieres profundizar en la cueva y entrar más y más. Tienes que llevar un lente potente, una lámpara potente, porque esa luz rompe la oscuridad, rompe las tinieblas y tú puedes avanzar y avanzar y avanzar y avanzar hasta donde tú quieras llegar. Pues lo mismo es la palabra de Dios. Es con la palabra de Dios que nosotros vamos avanzando y rompiendo todas esas tinieblas, toda esa maraña de oscuridad, de malos hábitos, de infidelidad, de mentira, de idolatría, de falsa religiosidad, de falsa fe, en que mantienen engañadas todas las personas, en conjuros y todo lo demás. Y hay que romper y deshacer por completo toda obra de tinieblas, porque la gente tiene un concepto equivocado. La gente ha mezclado cosas espirituales de la oscuridad, de las tinieblas, y se las ha atribuido a Dios. Y en la palabra, cuando la persona entiende la palabra de Dios, se da cuenta que por el contrario, todas esas prácticas ancestrales, todas esas prácticas de los antepasados, todas esas prácticas de hechicería, de oscuridad, de brujería, todo eso que pertenecía al mundo de las tinieblas, cuando llega la luz de la palabra, va rompiendo todas esas ligaduras, todas esas ataduras, y la persona va quedando completamente nueva. Entonces no tenemos por qué menospreciarlos, no tenemos por qué huir de ellos, no tenemos por qué rechazarlos e impedirles que se acerquen al reino de Dios. Es que el reino de Dios es para quien está en el reino de las tinieblas. ¿Acaso me corresponde a mí juzgar a los que están fuera de la iglesia? ¿No son ustedes los que tienen el deber de juzgar a los que pertenecen a la iglesia? Dios juzgará a los que están fuera de la iglesia, así que echen de su grupo al perverso. Pero bueno, ustedes tienen que avanzar en el reino de Dios. Ustedes tienen que llevar, ustedes tienen que decirle a la persona que está actuando mal, que de esa manera no puede pertenecer al grupo, que de esa manera no es, porque ese antitestimonio va a dañar la vida de muchas otras personas. Este capítulo 5 resultó supremamente interesante, sobre todo de mucha práctica, de mucho ejemplo, para que nosotros sepamos cómo manejar los casos que se nos presentan en la congregación. Unos son los casos de los hogares allá afuera, otros son los casos de los hogares dentro de la congregación y otros son los casos de los hogares mixtos. Y tenemos que tener sabiduría y entendimiento. ¿Cómo vamos a manejar todo esto? El Señor nos dará cada día luz y entendimiento y guianza por el Espíritu Santo. Amigos, oremos. Señor, gracias en este día por esta palabra, porque sé que esta palabra edifica vidas y nos ayuda cada día a salir adelante en medio de tantas luchas y dificultades que tenemos en nuestro ministerio, avanzando con el reino de Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.
hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.